Ahora nos vamos a viajar hacia el norte del país, más precisamente hacia la provincia del Chaco. Aquel distrito tiene detrás de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires casi todos los días la mayor cantidad de contagios. Sin ir más lejos, ayer, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires tuvo 178 contagios de los 474 que habíamos informado como casos generales. La ciudad de Buenos Aires tuvo 257 casos registrados. Y el tercer lugar de este ranking lamentable lo ocupa la provincia del Chaco, con una población infinitamente inferior a la zona del AMBA, aquí, 37 casos positivos registrados. ¿Por qué el Chaco se coloca en este lugar? ¿Qué es lo que ocurrió allí en su momento y qué es lo que sigue ocurriendo? Estamos en contacto con José Viñuela, él es periodista de ciberperiodismo. Está habitando en Resistencia, la capital del Chaco, y ya está en contacto con nosotros para tal vez acercarnos a una explicación más clara de lo que allí ocurre. ¿Qué tal, José? Buen día, Gabriel Prosperi lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Gabriel? Buenos días, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Bueno, es un compromiso tratar de explicar el porqué. Les voy a decir a vos y a toda la comunidad del aire cuál es mi mirada de lo que está pasando, porque yo creo que hay una gran cantidad de contagios en Resistencia. Se conjugan, me parece, dos cuestiones. Una, primero, Resistencia es una ciudad fundada por italianos. La ciudad de Resistencia fue fundada por italianos del norte de Italia. Uh-huh. La mayoría de los habitantes de la ciudad tenemos un vínculo muy fuerte con Italia. Somos hijos, nietos o bisnietos de italianos. En mi caso, por ejemplo, yo soy hijo de italianos. Conozco decenas de personas que son hijos, nietos de italianos, que tienen un vínculo muy fuerte con Italia. Tenemos un vínculo muy fuerte con Italia, un vínculo que implica que tratar de viajar a Italia en algún momento de nuestras vidas fue como una necesidad imperiosa hacerlo, y luego se establecieron vínculos afectivos. Mucha gente tiene estos vínculos afectivos con los parientes más amigos que uno tiene en Europa. ¿Qué les quiero decir con esto? Que hay mucha gente que viaja permanentemente a Italia, al norte de Italia. Por ejemplo, en mi caso, puntualmente, soy del Véneto. Sabemos que la Lombardía está pegado. Bueno, Italia es para que entiendan, más o menos tiene la superficie de la provincia de Buenos Aires. Todo queda muy cerca, pero nosotros tenemos un vínculo muy cercano con el norte de Italia. Yo no tenía ninguna duda de que Resistencia iba a ser uno de los lugares más complicados con el virus. No, les aseguro que no tenía duda. Tanto es así que en este momento yo estoy mirando de acá la pared de mi casa, tenemos marcado como los presos en la prisión, los días en palitos, digamos, y nosotros llevamos hoy 71 días de cuarentena. Nosotros, familia, si bien Chaco fue la primera provincia que declaró la cuarentena total, nosotros como familia hace 71 días que decidimos encerrarnos, porque yo venía analizando estas posibilidades. A eso se le conjuga el desastre que primero, el desastre en el que vivimos como argentinos. Nosotros no tenemos sistema de salud, no tenemos controles, todo está quebrado, la corrupción se llevó por delante todo, los hospitales que se inauguraron se inundan, se rompen los techos, las cosas no funcionan. Todo eso también es parte de este problema. Y por otro lado, le agrego un pequeño condimento, el desconocimiento. Recordemos que el ministro Ginés González García dijo una frase lamentable de parte de un ministro, que es: yo no pensé que el virus iba a llegar tan rápido. El virus llega a la velocidad que llega un avión desde Europa a la Argentina y desde China primero a Europa, es decir que podía haber llegado antes inclusive de lo que cualquiera podía imaginar. Entonces tenemos un virus que se traslada rapidísimo. En Resistencia una situación muy particular vinculada con el norte de Italia, la situación más compleja, y además Chaco es una de las provincias más pobres, más quebradas y con un sistema de salud más degradado de todo el país. Todo eso hizo que, a mi criterio, se haya producido lo que se produjo. Ahora, José, te interrumpo un segundito.
muy claro lo que decís y evidentemente puede tener una directa correlación. Particularmente no sabía que tenían esta imbricación tan importante con el norte de Italia en resistencia, pero me permito tutearte. Empecé la entrevista tratándote de usted, pero me permito tutearte para hacerlo más cercano. Si te molesta, me lo decís, no hay ningún problema. No, por favor. Lo que me resulta, o nos resulta desde aquí llamativo, es que en Resistencia se tenga tanta cantidad de casos y que ahí nomás, en el límite con Formosa, lo tienen al norte, Formosa no tenga ningún caso. ¿Cómo es, o por lo menos casos registrados? ¿Cómo es esto que en Resistencia se da, o en Chaco se da esta cantidad, y en Formosa, que está, no digo a pocos kilómetros, pero limitan con Formosa, no se dé ninguno? Bueno, es que yo tengo mis dudas de que no haya ninguno. Hace poco publiqué en Ciberperiodismo en Facebook un acta de defunción de un organismo de Formosa que decía sospecha de COVID-19, el acta de defunción. Sospecha de COVID-19. Yo tengo realmente mis dudas. ¿Por qué? Porque si bien Formosa no tiene la misma situación que nosotros en cuanto al vínculo con Italia, el vínculo que hay entre Formosa y Chaco es muy fluido, hay mucha gente que va y viene permanentemente. La situación de Formosa en cuanto a la pobreza y a la situación sanitaria y de asistencia es igual que la de Chaco. Estamos hablando de otras provincias pobres. Tengo mis dudas de que no haya casos en Formosa, pero yo no puedo demostrar que sí los haya, pero repito, siempre mi duda es esa. No tengo una explicación concreta en cuanto a la diferencia. Sí, te ratifico que lo que pasó en Resistencia es entendible. Aparte, fíjense lo que pasa, que acá hay un barrio que termina contagiándose una cantidad enorme de personas, hay más de 110 contagiados, de los cuales murieron 10. El barrio Toba de Resistencia, un barrio con gente aborigen de la comunidad Com, que están siendo realmente víctimas y están muriendo 10 personas en un total de 100 contagiados hasta ahora. Es un montón realmente. Sí. Y también es algo de lo que hablábamos en Ciberperiodismo, es qué va a pasar cuando el virus golpee en países como los nuestros, a donde tenés una gran cantidad de personas que primero que no tienen acceso a la salud, que no fueron alimentadas convenientemente, gente que no tiene la cantidad de vitaminas, proteínas, que no tiene las defensas necesarias porque la alimentación es paupérrima. Bueno, me parece que en el caso del barrio Toba estamos viendo eso, ¿no? Aquí en Buenos Aires, o aquí en el AMBA, nosotros estamos en la ciudad de La Plata, muy cerquita de Buenos Aires. Se había hablado en un principio del caso de una médica pediatra que había vuelto desde Italia a Resistencia sin tomar las precauciones del caso. Se había reunido con unas amigas y que a partir de esa reunión evidentemente se pudo haber allí diseminado el virus. ¿Cuántos de estos casos pudieron haber ocurrido entonces en Resistencia? Bueno, imagínate que esa mujer que llegó de Italia llegó y lo primero que hizo es ir a saludar a sus compañeros, ir a tomar mate con ellos. Otra vecina pasó por la casa y la vio y le dijo, fulana, tanto tiempo sin vernos, ¿cómo te fue en Italia? Vení que te cuento, tomamos unos mates y te cuento. Esto también es algo muy común en todos nosotros, tomar mate con amigos, con conocidos, con vecinos. La primera persona que muere en Resistencia, y esto aprovecho por si hay alguno que está escuchando el programa y dice que, porque viste que hay gente que no cree porque nunca vio un muerto, y te dice, ¿vos viste a alguien que haya muerto de COVID-19? Bueno, la primera persona que muere en Chaco es un ingeniero que fue presidente de la empresa de energía eléctrica de Chaco durante mucho tiempo. Sí, fue un caso resonante, fue un caso resonante que se conoció en todo el país, sí. César Cotticelli. Sí. César Cotticelli es una persona muy conocida, yo lo conocía mucho a Cotticelli, no solamente por entrevistas, sino por haber charlado de otros temas muchas veces con él. La segunda persona que muere se llamaba Guido Ariel Benvenuti. Benvenuti, ya el apellido te lo está diciendo, sí. Benvenuti era descendiente de italianos. Él estuvo en Italia en la época en la que yo vivía en Italia, a través de, no recuerdo si era el Fogolar Friulano o uno de estos organismos del norte de Italia
que buscan la forma de interactuar y llevar jóvenes argentinos a trabajar y a vivir a Italia. Estuvimos con él en Italia, estuvimos con él allí en Italia, y muere teniendo 53 años, 53 años, sano, no tenía enfermedades de base, nada, pero claro, tenía un vínculo muy cercano con esta pediatra que llegó de Italia. Y acá viene todo lo de la carga viral y la cantidad de tiempo que uno está junto a una persona que tiene el virus. Y al poco tiempo muere otra mujer y después muere un médico, y acá nos conocemos todos, y acá en Resistencia, mal que mal, gran parte de la ciudadanía conoce a alguien de alguna forma, tiene un vínculo de amistad, conocido de un conocido, de alguien que murió por coronavirus. Lamentablemente esta situación recién está empezando, lo peor todavía no lo vimos en Argentina, y nosotros estamos cometiendo el error o estamos generando un problema de una gran solución, porque en realidad, como pocas veces tomamos medidas muy buenas, la medida que anunció en su momento Capitanich aquí en Chaco, y luego el presidente Fernández de meternos a todos en cuarentena, esa medida es realmente lo que está haciendo que no haya tantos muertos y tantos enfermos, pero también nos genera una falsa sensación de que todo ya pasó. Si uno le agrega que está viendo cómo en Europa están saliendo de la cuarentena de a poco, en Italia, en España, en Alemania, si bien Alemania no tuvo una cuarentena casi de ninguna manera, entonces se mezclan un montón de datos que uno recibe en los medios y nos genera una sensación de que ya estuvimos 60 días, 2 meses encerrados, vamos a empezar a salir. Y en realidad empezar a salir ahora, y esto es siempre mi opinión y en función de lo que vengo siguiendo la pandemia, porque cuando acá no se sabía lo que decía en la tele, yo recibía mensajes de WhatsApp directos de gente, amiga y parientes que tengo en Lombardía, por ejemplo. En Lombardía, recuerden que el ejército cargaba los camiones y los sacaba y los quemaba o los enterraba en fosas comunes. Las iglesias estaban colapsadas de ataúdes. Ahí estamos hablando de la región, para que la gente se ubique ahí, en Milán, en el norte de Italia. Sí, fueron los primeros días del impacto, cuando llegó el virus y no había, digamos, medida que lo atajara. Exactamente. ¿Por qué? Porque ellos no se relajaron, bueno, es el término, ellos minimizaron el impacto de la pandemia. Claro. Le pasó lo mismo a España, funcionarios de primer nivel que salían a decir que no iba a pasar nada en España, y cuando se dieron cuenta ya era inatajable. José, te hago una consulta respecto de Resistencia. ¿Allá hay algún tipo de apertura comercial? ¿Están trabajando, por ejemplo, los bancos? Acá hay una modalidad de takeaway, por ejemplo, donde uno abre su comercio, pero con un escritorio en la puerta, la gente llega hasta el umbral del comercio, retira el producto, lo paga ahí, pero no ingresa al local. ¿Hay algún tipo de apertura comercial allí? Sí, aquí también. Aquí pasa eso con algunos rubros, no con todos. Por ejemplo, todo calzado, indumentaria, eso no está abierto todavía. Sí, lo que sea, obviamente farmacia, obviamente supermercados, pequeños almacenes. También negocios de electrónica, computación, esos tienen ese takeaway que te atienden directamente prácticamente en la vereda. Hay una movida muy importante del resto de los comerciantes, porque acá hay una realidad real también, que se bloquea el centro para que se ubique en Resistencia. Es una ciudad que tiene entre Resistencia y el Gran Resistencia, que son ciudades cercanas, Fontana, Barranquera, Puerto Vilelas, 400.000 personas. Llegar al centro de Resistencia es imposible. Primero, no imposible, pero se alternan los números de patentes pares e impares un día cada uno. Están bloqueadas las 8 avenidas principales. Los accesos al centro desde las 8 avenidas están controladas por la policía. Pero de ahí para afuera, o sea, de esas avenidas para afuera, es realmente, casi te diría, un descontrol. La zona sur de la ciudad, que es una zona muy poblada, hay gente que pasa meses en esa zona sin venir al centro de la ciudad. Esa gente que vive en ese lugar, en esos lugares, los barrios del sur de la ciudad de Resistencia, viven en una realidad aparte, viven en una normalidad casi parecida a la que se vivía antes de la pandemia. Cientos y cientos de motocicletas, bicicletas y vehículos que circulan como si nada pasase. Y son, también hay que decirlo, son
de las personas más vulnerables, porque viven en condiciones que poca gente conoce, viven en calles de barro, en calles de tierra, barro, ranchos, pisos que son de tierra, no tienen baños, muchos no tienen agua, colgados de la luz. Es decir, la situación es, yo creo que la imagen para mí de lo que es Resistencia hoy con el COVID es una especie de bomba de tiempo. Y a eso hay que agregarle un hecho vergonzoso realmente, que es la pelea entre los dos hombres fuertes de la política chaqueña, Jorge Capitanich y Gustavo Martínez, el gobernador y el intendente, que no se hablan, que se odian, que uno dice una cosa y el otro dice otra. Gustavo Martínez ayer anunciaba que es el intendente, ¿no? Él anunciaba que Resistencia debería retroceder a la fase previa, y cuando se lo consulta a Capitanich sobre lo que había dicho el intendente, dice de eso no se habla, no se va a dar ni un paso atrás, vamos a seguir como estamos y vamos a ir la intención es seguir adelante, ir abriendo todo de a poco para ir compartiendo, te digo entre comillas, la vida con el virus. Realmente uno si lo analiza muy fríamente, como hay que analizar esto, estamos complicados por un montón de cuestiones. Si bien vimos cómo se hicieron inversiones en los últimos meses y en los últimos días más todavía a contrarreloj, acá por ejemplo hay lugares que, como pasó en gran parte de la provincia de Buenos Aires y en todo el país, grandes superficies que fueron ocupadas con cientos de camas por las dudas, porque en un contexto de pandemia esto es lo que hay que hacer. Esto no es una exageración, siempre hay que pensar en el peor escenario, porque si en una pandemia vos pensás minimizando el impacto, los problemas que podés llegar a tener son enormes. Pero sin embargo, si sos precavido y pensás que puede pasar lo peor y después lo peor no pasa, bueno, bienvenido sea. Acá un club muy importante como Club Sarmiento, se cerró un estadio de básquet de primer nivel y eso está lleno de camas. Otros complejos que son de colegios salesianos también están ocupados por camas. Hay uno que está a escaso kilómetro y medio del barrio Toba, justamente ahí por la misma ruta, que fue también preparado por las dudas para recibir a personas con síntomas. Realmente esto recién está empezando y nosotros estamos confundidos. ¿Por qué? Porque la comunicación en este contexto tiene que ser quirúrgica. Lo que se debe comunicar no solo desde los gobiernos, sino desde los medios de comunicación, tiene que tener una precisión quirúrgica. ¿Y qué pasa? En los medios, como pasa cuando hay un mundial, viste que tenés que estar hablando de lo que sea de fútbol durante 24 horas porque el canal transmite en vivo las 24 horas. Acá que está pasando más o menos lo mismo. Los medios tienen que hablar del virus las 24 horas y se tiran datos y se tiran números y se dicen cosas. Se están diciendo cosas que son reales en el sentido de que son los números oficiales, pero la realidad es que esos números no son los reales. Siempre son muchos más los casos que los que se dicen, que los que se confirmaron. Y yo no veo a los periodistas destacar esto. Yo no veo a periodistas en la televisión, los que tienen más llegada, decirles, miren, hay 1000 casos, pero tengan en cuenta que si son 1000 pueden ser 10.000 o sí, 20.000 o más. Pero eso puede tener también un condimento comercial o empresarial. José, sabemos que muchos medios masivos responden a intereses económicos que si van por esa línea, por supuesto que provocan en la gente mayor pulsión al aislamiento, porque es lo que ha dado resultado hasta ahora, como vos bien lo marcabas. Y muchos intereses comerciales van en el sentido de decir, está bien lo del aislamiento, pero tenemos que ir abriendo otras ramas de la economía porque si no, esto no va a funcionar. Entonces, de acuerdo a cómo se van manejando los números desde el punto de vista oficial, también por otro lado se va empujando para la reapertura de ciertas ramas comerciales y productivas. La economía de muchas familias, millones de familias, está en jaque por la pandemia y también por ese lado habrá que entender las cosas. Desde ya, José, claro, se nos está yendo el programa de largo. Pasamos del meridiano de las 10 de la mañana, pero la charla era tan jugosa que nos dimos este lujo. Desde ya, muchísimas gracias por estar con nosotros, José Viñuela, desde Resistencia, aclarándonos por qué el Chaco está viviendo esta situación inimaginable hace apenas unos meses.
Hasta luego, un gusto.